Bueno, nosotros desde FUDEPA hace varios meses que venimos trabajando distintas temáticas que están, si bien están concentradas en cuestiones locales y algunas regionales sin duda, eh, empezábamos a pensar sobre la situación, en nuestro caso, por lo menos en esta área del equipo, en la cuestión ambiental, que si bien es una agenda enorme y de muchísimos temas, teníamos ganas de empezar a tratar de conversar, de devolver un poco la experiencia de muchos años, en mi caso vinculada al reciclado, y en el caso de los invitados de esta mesa de hoy, a otros temas tan importantes como puede ser este, particularmente del reciclado. La, mm, la idea fue, bueno, armar como decía antes, una pequeña mesa de diálogo en la cual vamos a participar cuatro personas, cuatro oradores, con cuatro temas bien específicos, este, dentro de los cuales, bueno, yo voy a empezar con mi temática del reciclado, después va a seguir Jorge Salomone, eh, a continuación va a servir Silvana Masitelli, cada uno de ellos va a hacer una pequeña presentación de sí mismo, que me parecía más adecuado, y va a cerrar Alejandra López la mesa redonda. Esa va a ser un poco la modalidad de la actividad. Eh, en el primer aviso, el primer flyer que pusimos, vamos a compartirlo, así yo les voy contando un poquito. A ver. Bueno, esa es la primera placa, solamente es el flyer de la presentación. El, el tema del reciclado, y como dice la placa, nosotros pensamos en que... ¿Se oye bien también? Sí. Los objetivos, hay instituciones como Naciones Unidas, donde se fijan objetivos globales, porque se han dado cuenta que si bien la problemática que padecemos muchos países tiene que ver con cuestiones que se generan en otros lugares, en el primer mundo, pero que nos afectan un poco a todos. La generación de residuos en el mundo en el 2020 llegó a 2.100 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Este dato es terrible porque no se ha reducido en nada la cantidad de residuos desde 1995, que más o menos se viene llevando una estadística global alrededor de esta problemática. Los 2.100 millones de toneladas corresponden a las 6 regiones o 7 en las que está dividida más o menos el mundo para interpretar este tipo de datos, de los cuales el 11% le corresponde a América Latina. Esto es aproximadamente 231 millones de toneladas de residuos que generamos de México para abajo. La modalidad o la forma en que se genera este residuo y la forma en que es recogido y redistribuido está totalmente desfasada y desactualizada respecto a otras regiones donde la actividad del reciclado es mucho más eficiente, podríamos decirlo. De esos 231 millones de toneladas, el 37% solamente es tratado, ¿sí? Con lo cual, eso genera que un 63% de los residuos va a parar o a vertederos al aire libre o a relleno sanitario, que sería el peor de los destinos, ¿no es cierto? En este tipo de política, de programa o de destino, digamos, de los residuos, no se la contempla a la basura como como una materia prima, cosa que es fundamental en los modelos industriales o económicos que vienen para el futuro, ¿no es cierto? Bien, si bien la situación no tiene ninguna tendencia a mejorar, nosotros hemos encontrado aquí un cuadro
donde se describe en una pirámide donde se puede explicar aproximadamente cuál es o cuál era hace algunas décadas la estrategia de tratamiento de estos residuos. En Argentina, la verdad es que hay que reconocer que la política de los GIRSU de los últimos 20 años ha sido una de las más claras en cuanto a la intencionalidad, más no en cuanto al resultado. Si podemos observar un ratito la pirámide, vemos que la flecha nos indica la opción más favorable sería la prevención, luego la minimización del residuo, la reutilización, el reciclaje, en cuarto lugar, la recuperación energética y por último el desecho. Vamos a ver más adelante en la presentación que con los años, de hecho este concepto, esta idea muestra que la pirámide se invirtió, porque la estrategia no modificaba la cantidad de residuos que estamos generando como sociedad a nivel urbano. Entonces, la idea de invertir la pirámide tenía que ver con reducir. Esa es la estrategia principal que nos tenemos que dar como comunidad, como sociedad, la de reducir la cantidad de residuos sólidos que generamos. Por otro lado, en Argentina, como mencionaba antes, estas políticas de gestión de GIRSUS, que son la gestión integral de residuos sólidos urbanos, comienzan en el año 2007, con la reglamentación de una ley federal que proponía la creación de plantas de tratamiento de residuos en distintas ciudades o conglomerados urbanos donde se sumaran alrededor de entre 300 y 350.000 habitantes para arriba, lo cual generó una gran cantidad de colocación de plantas en el país, de gestión de residuos. La cuestión es que previamente a este surgimiento de los GIRSU, existían en la informalidad un montón de recolectores, o popularmente llamados chatarreros, receptores de residuos, que integraban en su manipulación y en su recepción de residuos 4 grandes grupos, que es la siguiente gráfica. Acá podemos ver que están divididos aproximadamente el 44% de los residuos que se generan y que se reciben son orgánicos, luego el 21% corresponde a metales, a vidrios y a polímeros, el 17% acá dice papel, pero corresponde a la celulosa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cartón, papel y toda una variedad enorme de derivados de este tipo de material, de la celulosa. Y por último, un 18% donde se engloban un montón de tipos de residuos que no se pueden identificar demasiado bien y que tienden a ser, de hecho, los más peligrosos, justamente por la dificultad enorme de identificarlos, separarlos y reinsertarlos en la industria. Todos estos valores son más o menos globales y a la hora de buscar información, la verdad es que hay que reconocer que nuestro país no es el más amigo de producir estadística, información, donde poder obtener este tipo de datos. Sí sabemos que, por ejemplo, en la Argentina se producen 16,5 millones de toneladas de este tipo de residuos sólidos, y que el porcentaje de reutilización o de reciclado, de recepción, también sigue siendo muy bajo. Particularmente de Argentina se puede decir que este problema tiene que ver también con cuestiones de distancias, de dificultad de, digamos, sostener un sistema económico en el cual los precios de esta materia prima se puedan sostener en el tiempo. Menciono esto porque uno de los datos que habíamos encontrado era que para el chatarrero, para el que junta el cartón, el metal, el papel, el vidrio, tener un precio más o menos unánime en el tiempo y a lo largo del año le facilitaría muchísimo poder planificar, poder invertir,
poder agregar al proceso de reciclado cierto tipo de maquinaria, que también mejoraría la calidad de la materia prima y haría mucho más interesante el dedicarse mejor a esta actividad. En general son instituciones o son empresas, perdón, o cooperativas que son muy vulnerables, digamos. Si no reciben material casi a diario, no pueden sostenerse, o si no reciben algún tipo de asistencia muchas veces del Estado, tampoco, con maquinaria compleja, sofisticada, o muy moderna, que en muchos casos o no se produce o no ingresa al país. Esa es la situación un poco en general de las cooperativas y de las empresas que reciben residuos. Aquí podemos ver el tema de la pirámide, un poco lo que les comentaba antes, que en los últimos años se ha buscado revertir por lo menos la importancia. Vieron que hay como un camino, un circuito, donde en este caso la prevención está en el lugar más importante, no solo porque está arriba, sino sería como en la contrabase de la pirámide. Después los conceptos los mismos siguen siendo los de minimizar, los de reuso, los de reciclado, y los demás que van derecho hacia la cuestión de la disposición, que es un poco lo que estoy contando referido a los GIRSU. Cuando hablábamos al principio de objetivos globales y de desafíos locales, nosotros en la provincia tenemos que buscar la manera de dejar de generar relleno sanitario. Tenemos que buscar la manera de que las 3 plantas principales y las otras 3 secundarias que tenemos en la provincia, tenemos 6 plantas financiadas por los GIRSU, todas con dificultades de distinta índole, pero que en estos 13 años de implementación de las mismas, la verdad que los objetivos por los que se habían puesto en funcionamiento siguen siendo genuinos, pero no se han alcanzado. La realidad es que no se han alcanzado por problemas logísticos, por problemas de subdimensión del tamaño de las plantas, por algunas diferencias demográficas, tampoco contempladas en su momento, y por otro lado tampoco la contemplación de los espacios donde se depositan estos residuos que fueron sumamente, digamos, subdimensionados. Quiero decir, por ejemplo, el GIRSU de nuestra zona de Trelew, en 5 años se esperaba llenar una fosa y en otros 5 años la siguiente, y llevamos ya casi 13 años de GIRSU y están absolutamente abarrotadas. Con lo cual hubo, como decía yo, una subdimensión del residuo que se recibe y de la capacidad de procesamiento del mismo dentro de la planta, o de aprovechamiento y de recuperación de la materia prima que llega. Una respuesta que vino del mundo, digamos, a esta problemática de la excesiva generación de residuos, que vino desde el mundo, digamos, de la intelectualidad y de la construcción de un concepto, tuvo que ver un poco con la cuestión de la economía circular. Les voy a compartir esta pantallita. La de la economía circular viene un poco a dar respuesta, como decía antes, a esta cuestión de que se dan 3 particularidades. Dejar de contemplar al residuo como un problema y como basura, la posibilidad de convertir el residuo en una fuente de trabajo medianamente, digamos, genuina y con cierta constancia. Y tercero, evaluar, digamos, que los procesos lineales, como se conceptualizaba antiguamente al residuo, que era lo adquiero, lo uso, lo descarto, no tenían ningún tipo de contemplación en cuanto a la cuestión ambiental y sanitaria, que es una palabra que quería agregar al tema porque hay muchísimos problemas generados con aquel 18% de residuos que yo les contaba que son difícilmente identificables con la cuestión sanitaria, porque generamos como comunidad, como ciudad, como provincia, generamos residuos a veces que están mezclados con los residuos urbanos y no reciben ningún tipo de tratamiento y son muy tóxicos o complejos de manipular. Un ejemplo podría ser los patológicos.
que si bien no los trata en el sistema GIRSU, pero también tienen todavía muchos problemas por delante que resolver. Por último, bueno, algo que comenté un poquito antes, pero aquí hay una pequeña pantallita donde, ahora voy a aclarar un poco sobre esta información, se puede encontrar a Chubut en la zona patagónica, dentro de los cuales tenemos 15 departamentos y solo 6 de los departamentos, que si bien son los más poblados, tienen plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Y esas plantas de tratamiento solo reciben, más o menos en sintonía con lo que decíamos al principio, de aquel 37%, Chubut hoy le da tratamiento al 40% de los residuos que recibe, que no quiere decir que sea el 100% que genera, que esa es una cuestión que también hay que resolver. Algunas cosas a mencionar, que igual mencioné antes. Creo que nos debemos un enorme trabajo, digamos, como comunidad a la hora de exigir la existencia de mayor información, porque buscando, la verdad, que varios días, lo único que encontré en redes sociales o en el sitio oficial de los Ministerios de Ambiente es información relacionada a esto. No hay trabajos vinculados a residuos específicos, como pueden ser metales, vidrios. Hay porcentajes muy generales que, como decía hace un rato, no permiten proyectar con información clara para tener una idea de la cantidad de material específico que se trata o que se recicla en la provincia. Así que, bueno, esta es una cuestión que no lo mencioné yo. Hay varias organizaciones nacionales como Yo Reciclo, Basura Cero, Recibo tu Basura, muchas instaladas en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, que todas manifiestan más o menos la misma problemática. Un poco la falta de logística, la falta de planificación y de información específica vinculada a los residuos. Así que, bueno, ese es un poco mi aporte vinculado al residuo y, bueno, dejamos la conversación para el siguiente expositor, para que al final quienes quieran hacer alguna pregunta, alguna consulta, estamos disponibles. Muchas gracias. Bueno, en realidad, bueno, me presento. En principio yo, Jorge Salomón, soy ingeniero agrónomo y tengo una maestría en gestión pública como datos científicos. Después fui director del INTA durante 11 años en 2 periodos distintos, del 85 al 91 y del 2014 al 2019, 2013 al 2019. Y también fui funcionario político durante 10 años, del gobierno del 90 al 2000, con Maestro y Lizuni. Como actualmente soy presidente del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos y también soy asesor técnico en conservación de suelos, privado, contratado privadamente. Participo en la Junta Vecinal y participo en FUDEPA. Bueno, yo voy a hablar de los modelos de desarrollo para comprender un poco más cómo estamos y hacia dónde vamos en el mundo, ¿no? Decía, es importante saber cómo es el contexto mundial y cómo nos ubicamos en él. Perón ya decía que hoy todo es política internacional que juega dentro o fuera de los países. Yo voy a hablar de los recursos naturales terrestres y voy a mostrar 2 diapositivas, una que muestra que la región patagónica es árida, que sus lluvias en general en el 85% tienen menos de 200 milímetros, mientras que en la cordillera, que es solo un 7, un 8%, es húmeda, con lluvias muy grandes. La segunda diapositiva que quiero contarles es que en toda esta región el 70% del agua que posee vierte hacia el Pacífico. Pareciera que tenemos mucha agua, pero en gran medida esta agua vierte hacia el Pacífico, y para utilizarla tenemos que acordar con el país de Chile. Hacia el Atlántico tenemos el río Chubut,
el Santa Cruz y el Río Grande como destacados. El más grande es el río Santa Cruz, que es tan grande como el río Negro. Y en el valle inferior del río Chubut, lo más importante que se destaca es que se riega en 19.000 hectáreas, donde domina un riego que solo es eficiente en un 35%. Acá ven una imagen del río y acá una imagen de médanos que salen del lago Colhuehuapi, ¿sí? Esa está la imagen. En realidad la región tiene un deterioro que abarca el 85% de su superficie, y de esto es donde nos vamos a referir. Bueno, vamos a empezar con el modelo agroexportador, cuando se crean las provincias de la Patagonia, y todas tienen el nombre de los ríos, menos Tierra del Fuego. Y esto es porque el país tenía la imagen de que las colonias agrícolas eran las que iban a poblar la región. Es decir, Alberdi decía, gobernar es poblar, porque la verdad es que toda esta región no estaba despoblada, pero consideraban que los aborígenes no eran personas, y tenían la imagen del progreso, donde también había una negación de los recursos naturales. Los desconocían y los negaban. Pero era una región muy frágil geopolíticamente. Primero porque el mundo lo dominaba Gran Bretaña, que ya avanzaba con la segunda y tercera revolución industrial, donde había ocupado las Malvinas en 1933 porque era el paso interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico, y además porque Gran Bretaña había financiado la población ovina, es decir, necesitaba materia prima para sus telares, y esos telares eran de lana, y entonces financiaba e impulsaba la producción ovina. Se larga una carrera entre Argentina y Chile para ocupar el territorio, y la Argentina tiene 9 veces menos población que Chile. No solo tiene menos población, sino tiene más superficie, menos población, y tiene muchos extranjeros. Entonces, Argentina y Chile largan a ocupar el territorio, y además la población que tenía la Argentina era concentrada en la costa y muchos extranjeros. Gran Bretaña monitorea esta situación y realmente impulsa la producción ovina. Gran Bretaña incluso hay una carta, expresa que hay una carta patente del rey, que dice que en un momento por error dice que al sur del paralelo 50 ellos lo consideraban británico. Imagínense que esto en la Argentina y Chile había quedado bastante mal. Incluso Ibarra, que es un profesional de la Universidad de la Patagonia, dice que hubo algún intento de separación de la región sur, con Punta Arenas como cabeza. Punta Arenas era la que dominaba económicamente la región, como para separarse. Bueno, finalmente el gobierno nacional y su política de poblar, ellos no veían en la producción ovina que podían poblar mucho, pero termina finalmente la producción ovina siendo la dominante en la región, ¿sí? Y es el modelo que termina imponiéndose. El gobierno nacional acompaña evita confrontaciones con Gran Bretaña porque levanta las aduanas inicialmente para que Punta Arenas pudiera hacer intercambios en la región, y también permite que en esa región hubiera mucho más ingreso y egreso de mercaderías, ¿no? También en esa época, en la época de los mayores frigoríficos, como ven acá, de Tierra del Fuego y Puerto Deseado. La tierra era pública en su mayoría,
y había gran acaparamiento de tierras por parte de grandes personajes. Los grandes personajes son los que después generaron la sociedad anónima, importador y exportador de la Patagonia. En 1916 y en 1914, bueno, empieza la Guerra Mundial y ahí hay un cambio. Hay un cambio que hace que la Argentina, y también hay un cambio en la Argentina porque es elegido Irigoyen. Entonces, el cambio que hay es que Inglaterra deja de tener presencia en la región porque va a ocuparse de la guerra, Alemania también, que está enfrentado con Inglaterra, y aparece también el Canal de Panamá. Entonces deja de tener una visión estratégica a la región sur de la Argentina. Entonces Irigoyen suspende las tierras fiscales, suspende la venta de tierras fiscales y el acaparamiento e impulsa nuevamente las aduanas, lo que hace que Punta Arenas deje de ser el centro de más importancia en el país. Bueno, la desertificación ocurre por agravamiento de las condiciones de aridez. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que si bien llueve igual, el agua no entra al suelo, se escurre, se deteriora. Bien, hay épocas que llueve y épocas que no llueve, pero en las épocas que llueve, el agua queda en la superficie o escurre y se evapora. Y eso genera mucho deterioro. Pero las causas son derivadas de este modelo económico que fue impulsado por Gran Bretaña para ocupar las tierras y generar materia prima para su industria en Gran Bretaña. Y esto después se manifiesta con erosión eólica, hídrica, el sobrepastoreo es el factor más importante. Hubo incendios, desmonte para leña, porque la gente necesitaba calentarse, minería y petróleo que generan también deterioro. Si bien hubo voces de alerta, se pensaba que los recursos eran ilimitados. Este tiempo se sobrepoblaron los campos tanto que, como veremos, comprometió la producción hasta el presente. Para dar una idea, Tierra del Fuego Chubut tenía 7 millones de ovejas y hoy no pasa a las 2.900.000, ¿sí? Acá ven una imagen de dónde eran las raíces de las plantas hasta qué altura llegaban. O sea, la planta tenía altura mayor que las personas, o sea, lo que se voló acá fue una cantidad impresionante de arena y de tierra, que son las tierras de la cordillera más productiva. Y por otro lado, acá ven las dunas que hay en Colohuapi. Bueno, acá yo les quiero mostrar una imagen de cómo fue evolucionando la introducción ovina en Patagonia. Ustedes ven que hay un crecimiento abrupto. La producción ovina era la que consumía los pastizales. Esto no solo, este crecimiento no solo afectó a los pastizales, sino a toda la biodiversidad vegetal y animal. O sea que a medida que avanzaban las ovejas, disminuye la cantidad de guanacos, de pumas, de especies que vivían de los pastizales y los predadores de esto. Y después viene un proceso de caída que aún hoy continúa. Es decir, acá llega el 2015, pero el 2020 está debajo de los 3 millones, está por acá. Acá están las 3 provincias, o sea, Tierra del Fuego, Santa Cruz, tuvo un incremento mayor que Chubut y después cae por debajo. Y acá ven el número de productores, cómo fue creciendo con el modelo agroexportador, se mantiene un poco hasta más adelante en el proceso de sustitución de importaciones y después cae. Y hoy el 80% de los productores son de menos de 1.000 animales y tienen solo el 20% de la hacienda, y el otro 20% de los productores tiene el 80%, más grandes, tiene el 80% de la hacienda, ¿sí? Hay como una inversión de la pirámide. Bueno, a medida que fue despoblándose la Patagonia, fue generando, acá ven lo verde, como que fue creciendo la vegetación más que lo normal, lo rojo es que fue decreciendo y lo gris es como que estaba en el mismo nivel. Entonces ven que lo verde se fue incrementando en 2 años, en las décadas del 80 al 90 y del 90 al 2000, o sea, hubo una valoración positiva de los recursos vegetales. Pero ¿qué pasó en el 2001 al 2010 y después también hacia adelante?
se deterioran significativamente los pastizales naturales. Y esta es la consecuencia del cambio climático. Acá empieza a notarse el efecto del cambio climático en nuestros recursos naturales terrestres, ¿sí? Y esto afecta no solo a la producción ovina, sino también a toda la fauna y vegetación natural de Patagonia. Bueno, continúa el modelo de sustitución de importaciones, es decir, la Argentina no lo deja, el modelo agroexportador no es que Argentina no lo quiere seguir, sino que no hay un colapso de materias primas y nadie las compra. Entonces, esto generó una respuesta de los estados que fue la reducción de gastos sociales y salarios, despido de empleados públicos y proteccionismo. Se cerraron las fronteras, que no vinieran extranjeros. Bueno, esta crisis generó que una gran cantidad de gente fuera del campo a las ciudades, se generaron las grandes urbes como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y en la Patagonia se cierran los frigoríficos de la región. Pero el keynesianismo planteó que no debería reducirse los gastos, sino que deberían incrementarse los bienes, la demanda de bienes, y que el Estado sería quien transitoriamente podría sostener. Y el modelo de sustitución de importaciones es el que plantea Federico Pinar en el 40, que dice que presenta un plan económico con 3 objetivos: insistir en la compra de cosechas por parte del Estado para sostener su precio, porque no tenían precio las cosechas, y además el Estado, al estar unificado, podía tener mejores condiciones de negociación. Estimular la construcción pública y privada por su efecto multiplicador sobre otras actividades de la economía, e incentivar la producción industrial. Sostenía que el comercio exterior seguía siendo la rueda maestra de la economía y las actividades industriales ruedas menores. El modelo estructuralista entonces se empieza a establecer en la Argentina ya con Perón, se empieza con los años 40, 45, y promueve la industrialización para sustituir a las importaciones e impulsa los derechos sociales, que es la clave del peronismo. Es decir, gente que se va a las ciudades, que en las ciudades puede vivir mejor, industrializar y otorgarle más derechos a la gente que había bastante desigual. En este esquema, bueno, también se promueven, además de la industrialización, viene a ser importante la producción petrolera, ¿sí? Pero sin embargo, bueno, acá yo expongo que hay una transferencia de recursos de los sectores exportables al mercado interno, como ocurrirá más adelante, y del campo a la ciudad, ¿sí? Bueno, en 1900 se crean las provincias y la tierra fiscal, que no había sido regularizada, se entrega a quienes las ocupaban. En la etapa desarrollista ya de Frondizi es cuando viene la promoción industrial, y la verdad es que se instalan muchísimas fábricas con promociones para la región, pero según los especialistas en promoción industrial, hubo desvíos de fondos, malversaciones, hubo falta de control por parte del Estado para que esto funcionara. También en esta etapa desarrollista se dinamiza, era necesario aumentar la producción agrícola exportable y la industrialización, porque no teníamos recursos humanos para ello, y se crean instituciones de ciencia y técnica, como el CONICET, la Universidad Tecnológica, fundamentalmente para el sector industrial, el INTA y el INTI, ¿sí? Bueno, el petróleo entra en la Patagonia como en el centro de la escena. Ya se había sido empezado a descubierto en el 907, pero ahora empiezan digamos, a explotar empresas privadas. Finalmente YPF es fundada en 1922 durante la presidencia de Irigoyen y se convierte en la primera gran petrolera integrada verticalmente en el mundo. El ideólogo fue Mosconi, ¿sí? Si uno mira el mapa que ven acá, hay varias cuencas petroleras que son la austral, la del Golfo y la neuquina, que tienen el 90% del petróleo de nuestro país, y la Argentina está apostando fuertemente a lo que es el shale o la extracción dentro de los esquistos, y acá eso es vaca muerta, y algo también hace PAE en la Argentina, un pozo de petróleo. Bien, tan importante era el petróleo que en la Segunda Guerra Mundial se crea la gobernación militar de Comodoro Rivadavia. Se dice que es para evitar en el decreto, que es para evitar
la intervención de países extranjeros que se apropiaban del petróleo que lo necesitaban para la guerra. Pero en realidad tenían miedo a que los sindicatos anarquistas y comunistas paralizaran la producción y generaran una crisis muy grande, porque en el mundo el petróleo no se estaba pudiendo exportar fácilmente. Bueno, por eso Frondizi sube a su presidencia con una propuesta que es un libro que se llamó Política y Petróleo, que plantea el autoabastecimiento petrolero. Y lo plantea desde el punto de vista estatal, pero después, en definitiva, termina dándole la explotación a las multinacionales del petróleo. Y hay bastante desbarajuste. Nosotros lo recordamos porque la gente mayor se acuerda del paralelo 42, es decir, era cuando había posibilidades de importar mercadería al sur del paralelo 42, que había autos y maquinarias y distintas cosas. Bueno, ella corrompe los contratos petroleros y la Junta Militar los reinicia. Fue la actividad petrolera que permitió el crecimiento de la región patagónica en esta segunda ola, ¿no? Sin embargo, la actividad generaba gran deterioro ambiental. Acá ven una de los barros que generaba inicialmente la actividad, y acá un derrame de petróleo. Si uno ya va por Comodoro y ve las sismográficas, y acá ven una imagen de cada puntito blanco que ven es una cigüeña que está extrayendo petróleo. Toda esta zona es del Trébol. La verdad que generó gran deterioro ambiental. En la Argentina recién, en el año 92, cuando se privatiza YPF hacia Repsol, es cuando se comienza a pensar en el efecto sobre los recursos naturales. En realidad el mundo empieza a ver ese efecto, y la Argentina, al estar internacionalizada en esto, avanza en la protección y la prevención. Bueno, y a partir de esto hay una gran cantidad de trabajos hechos por la Universidad del INTA, donde empiezan a efectuarse experiencias de remediación y empiezan a actualizarse actividades. Hoy la legislación ambiental en petróleo es bastante avanzada y la aplican con eficiencia grandemente Santa Cruz y Tierra del Fuego, no tanto Chubut. Bueno, viene el modelo liberal. El modelo liberal de 2076 al 2002. Bueno, aparece por una crisis de la deuda, es decir, cae la Unión Soviética, Estados Unidos se convierte en el actor excluyente, y los mercados empiezan a funcionar como que son los que manejan el desarrollo económico, ¿sí? Se produce en Argentina el golpe militar, se caracterizó por aplicaciones de desindustrialización, abrupto crecimiento de la deuda externa, persecuciones políticas y desaparición de personas. Alfonsín puso fin a zonas militares y juzgó los excesos, pero sin embargo en lo económico sus políticas terminaron siendo liberales, ¿sí? Con un esquema de apertura y de regulación que sería profundizado por Menem. Lo importante de todo esto es que durante años se planificó el desarrollo, y de ahí en adelante no hubo una planificación del desarrollo, porque decían que el mercado era el más eficiente asignador de recursos. Bueno, la política económica dejó fuera del mercado a la industria patagónica, como el sector textil, como es imposible competir, porque era imposible competir con los países del sudeste asiático, y la regulación de tarifas de servicios y la apertura comercial, de hecho, terminaron de matar a la industria nuestra. Según un informe de 1996, habían cerrado 36 fábricas de 63, y de 8.000 empleados quedaban solo 2.600. ¿Sí? El parque industrial de Trelew, que pasó en Comodoro también, estaba extinguido y se convierte en un polo lanero. Acá yo quiero destacar que dentro del sistema liberal fue importante la Constitución del 94. ¿Por qué fue importante? Porque sancionó la ley, metió una cláusula ambiental. Esto fue una propuesta del radicalismo de Alfonsín, y que incorporó el paradigma de desarrollo ambiental, que
alude a las dimensiones humanas, económicas y ambientales, ¿sí? El paradigma de desarrollo sustentable, Guimarães lo define como desde el ambientalmente sustentable en el acceso a los recursos naturales y a la preservación de la biodiversidad, socialmente sustentable en la reducción de la pobreza y desigualdades sociales, y culturalmente sustentable en la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos de unidad. Bueno, la Nación faculta dictar normas de presupuestos mínimos a los que las provincias tienen que ajustar su legislación y otorga el dominio, reafirma el dominio de los recursos naturales a las provincias y delegan estos el poder de policía. Acá hay una discusión que tengo yo siempre con mis amigos de Buenos Aires, porque ellos dicen que al delegar la propiedad de todos los recursos a las provincias, hizo que las provincias no quisieran negociar los presupuestos mínimos, ni ceder el dominio, porque esto, digamos, ellos dicen que atomizaron en 24 provincias los recursos naturales como el petróleo, o ahora se está discutiendo el litio en el norte, y esto frente a las empresas multinacionales le sacó poder al Estado. Bueno, a partir de esto no existen, a partir de esta división de dominio y presupuestos mínimos, no existe ninguna norma de presupuestos mínimos sobre los temas más importantes del país, como la agriculturización, la minería, petróleo, desertificación y agroquímicos. Se crea la Secretaría de Desarrollo, Ambiente y Desarrollo Humano en el 91, que es la que se encarga de los proyectos multinacionales, y sale una ley muy importante que es la Ley del Ambiente, ¿sí? Que podríamos discutir esto, creo que lo va a hablar mi compañera más adelante. Bueno, viene el modelo, este modelo entra en colapso porque el mercado mostró que entró en crisis y tuvo que salir el Estado, estoy hablando de los bancos centrales de los países desarrollados, a bancarlo. La verdad es que aparece también China en el mundo y se plantea ya una contraposición entre dos variantes del capitalismo. Ya no se discute el capitalismo o el socialismo como era antes, sino dos variantes del capitalismo, uno con más mercado y otro con un Estado más intervencionista. Y aparece, bueno, empieza las Naciones Unidas, si había un solo capitalismo, ¿qué hacer? Es decir, cómo evitar lo que está pasando, que es una gran desigualdad social y un impacto ambiental negativo, es decir, y que hoy se ve más en la pandemia. Lo que se ve es que el mundo es uno solo y que las vacunas no sirven solo para el norte, sino que hay que distribuirlas en el mundo, y lo que se ve también es que hay que tender hacia mayor igualdad social porque estalla en los países centrales. Es decir, hoy Estados Unidos quería meter un muro Trump, o los estados europeos financian a Turquía y a Marruecos para que no dejen pasar refugiados. En consecuencia, el tema de igualdad social y de sostenibilidad ambiental son los temas centrales hacia los que avanza el mundo, ¿sí? Y esto es independiente de que los países sean ricos o pobres, y los países ricos están financiando a los pobres para que esto sea así. América Latina en este tiempo se ha convertido en la región más desigual del planeta, y surge un enfoque estructuralista que trata digamos, de hacer que el modelo neoliberal sea menos agresivo, donde el Estado representa un papel decisivo alentando los recursos humanos y la distribución equitativa del crecimiento económico. Esto se ve fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, ¿no? Se reconoce la necesidad de reformar el Estado para que tenga mayor legitimidad ciudadana y una necesidad de integrarse a la economía mundial y crear ventajas competitivas a través de políticas sectoriales más diseñadas, ¿sí? Bueno, también cambia, ya no es el modelo de sustitución de importaciones, sino que orienta la exportación. Y la exportación también trata de que haya inversiones, porque las inversiones extranjeras para la producción son importantes porque traen tecnología y aprendizaje para los países en desarrollo. Argentina, todo el proceso de desarrollo económico liberal se había interrumpido por la crisis del 2001,
Y bueno, y va hacia combatir el deterioro y la desigualdad social y el cambio climático. Por otro lado, la crisis económica liberal convirtió al Estado en el principal generador de empleo. Esto generó empleo de baja calificación y crecieron las asignaciones sociales. Duhalde impulsó un modelo productivista y Kirchner permitió que la política creciera el país durante 4 o 5 años al 9%, que hizo bajar la pobreza bajó y el desempleo también. Bueno, el país fue fortalecido por las exportaciones agropecuarias. Sin embargo, tal abundancia de recursos para la recaudación fiscal y el Estado no fue acompañada por una planificación con objetivos estratégicos y proyectos de desarrollo, priorizados y articulados en un plan integral de mediano plazo. Es decir, es como que seguimos el modelo económico liberal, sin planificar. Esta falla de objetivos estratégicos y de un proyecto de país consensuado, sumado a la falta de credibilidad por los actos de corrupción, vuelven a generar una nueva crisis que continúa en la actualidad. O sea, hoy, como pasó con Cristina, con Macri, y ahora, la verdad es que no tenemos según mi visión, un proyecto de país consensuado, y esto afecta. Pero hay algo importante, la Corte Suprema de Justicia, yo lo destaco porque esto es importante, plantea que en el caso de los litigios entre aguas entre Mendoza y San Juan, Mendoza, bueno, tiene un problema de aguas porque uno usa el agua que va para el otro. Dice la Corte Suprema, la regulación jurídica del agua ha cambiado sustancialmente en los últimos años. La visión basada en un modelo antropocéntrico, puramente dominial, que solo repara en la utilidad privada que una persona puede obtener de ella, o bien en la utilidad pública que la restringe el Estado, ha mutado hacia un modelo ecocéntrico o sistémico. Esto es el mundo realmente que viene, es el modelo sistémico. Bueno, las conclusiones. El deterioro de los recursos naturales es un proceso que ocurre a una escala más lenta que la dinámica económica, motivo por el cual se subvaloran sus consecuencias. Esto lo estamos viendo con el cambio climático. Si bien el capitalismo ha sido un factor de desarrollo que ha mejorado la calidad de vida en el mundo occidental, su concepto antropocéntrico basado en la propiedad privada no ha sido de gran beneficio para los recursos naturales. En el otro extremo, o sea, evitar el capitalismo, tampoco nos da la solución. A lo largo de la historia, el Estado y el empresariado han actuado con una mentalidad cortoplacista que ha sido perjudicial para el medio ambiente. Este proceso de deterioro no está estabilizado, sino que continúa debido a nuevas actividades como la minería, la explotación petrolífera, las actividades viales, el abuso de agroquímicos, la construcción de nuevos asentamientos humanos. En la Patagonia las políticas se diseñaron de afuera de la región. La experiencia muestra que para resolver los problemas y desafíos que se presentan, es necesario que haya una red densa interinstitucional en la que acuerden gobiernos, productores y organismos de ciencia y técnica. Para ello es sustantivo que prioricemos los problemas y que las soluciones se construyan de adentro hacia afuera y no al revés. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a compartir pantalla. Un minutito. A ver. Ahí confirmen si se ve bien. Perfecto. Bien. Yo estoy con un poquito, tengo fallas en la conexión, así que si no se llega a escuchar, avísenme, porque ahí tengo algunos problemitas con eso. Bueno, buenas tardes. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Silvana Massimeli. Yo soy licenciada en Protección y Saneamiento Ambiental. Soy consultora ambiental independiente. He trabajado en varias empresas en lo que es específicamente el sistema de gestión ambiental para certificaciones de normas internacionales como la 14.000, la 9.000, 22.000. Y bueno, además he realizado también muchas gestiones ambientales a nivel de organismos de control para el cumplimiento específico de requisitos ambientales de determinadas organizaciones. Bueno,
Perdón, estaba. Durante esta charla lo que vamos a hablar es de más que nada lo que es la evolución de los requisitos ambientales a nivel internacional y de la Argentina, y también a nivel local del Valle Inferior del río Chubut, que estaría enmarcado lo que serían los requisitos legales de la provincia de Chubut. Bueno, como para arrancar, es importante destacar que el conocimiento de los requisitos legales ambientales pertinentes a un determinado proceso productivo permite que se tome conciencia de las consecuencias que puede tener un determinado impacto si no es gestionado correctamente. En lo que se refiere al derecho ambiental, se trata de un compendio de declaraciones, de tratados, normas, que se han desarrollado a la par del conocimiento científico y de la toma de conciencia a nivel mundial, ¿no? En la Argentina, la legislación se ha desarrollado como una respuesta lógica a la necesidad de explotar los recursos naturales en forma racional y sostenible, y en respuesta también a lo que vino pasando a nivel mundial. Para poder entender un poquito cómo fue la evolución del derecho ambiental o la legislación ambiental, tenemos que hablar por ahí. Si nosotros hablamos de antes de los años 60, había muy poca conciencia ambiental. Solo hubo por ahí, para destacar, algunas iniciativas aisladas, como por ejemplo el Convenio de Londres, que lo que hizo fue intentar proteger la vida silvestre de África. Ya después, en 1960, arrancó todo un movimiento que concientizaba sobre los peligros del ambiente, ¿no? de las actividades sobre el planeta. Y en 1972, que se consideró como el inicio de todo lo que es el origen de la legislación ambiental actual, en 1972 se realiza la Conferencia de Estocolmo. La Conferencia de Estocolmo centró lo que es la atención sobre temas ambientales, específicamente relacionado con lo que era degradación ambiental y la contaminación transfronteriza. La contaminación transfronteriza era algo como muy novedoso, porque señalaba que el hecho de que la contaminación no reconoce límites, digamos, no reconoce límites políticos, y que puede afectar a países, regiones o pueblos más allá del punto de origen. A partir de Estocolmo se proclamó lo que se creó, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el órgano central actual que está a cargo de todos los problemas, asuntos ambientales a nivel mundial. ¿Sí? Después de este hito histórico que fue Estocolmo, muchas de las agrupaciones, o sea, se empezaron a formar agrupaciones, ONGs, todos tendientes a proteger lo que era el ambiente. Uno de los sucesos importantes que pasó en Estocolmo fue la creación de la Comisión Mundial sobre el Ambiente, que eso sucedió en 1983, que lo realizó la ONU, y que se conoció como la Comisión de Brundtland, y es algo para destacar, porque en esa Comisión de Brundtland se desarrolló un informe donde por primera vez surge el concepto de desarrollo sostenible, que hace un ratito lo mencionó Jorge. Donde se define la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Ya en 1983 se firma también el Protocolo de Montreal, que ahí fue un ejemplo de cooperación exitosa a nivel internacional, o sea,
muestras de colaboración de todos los países. Y en 1992 es uno de los otros de los hitos más importantes, fue la Declaración de Río de Janeiro. Ahí se reconoce que el hecho de la protección del ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en cuestiones socioeconómicas de pobreza y subdesarrollo. Es decir, se incorpora este concepto de pobreza y subdesarrollo como parte de las problemáticas ambientales. En esta conferencia, una de las cosas importantes a mencionar es que se firmaron dos convenciones. Una que fue la Convención sobre la Biodiversidad, la otra fue la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y también se estableció la famosa Declaración de Río, donde se reafirman lo que se declaró en Estocolmo, y también se genera el programa de acción que se llamó Agenda 21, que sirve actualmente de guía para muchos gobiernos y actores que no estatales para las actividades de protección del ambiente. También uno de los principios por ahí importantes a destacar de la Declaración de Río es el principio 10, que le llaman, que reconoce el derecho a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Este principio 10 dio lugar en el 98 al convenio de Aarhus, que vincula a Europa y a Asia Central. Y en Latinoamérica, en el 2018, hace poquitito, se realiza también el acuerdo de Escazú, que busca el reconocimiento de estos derechos para Latinoamérica. Otro hito importante también es el surgimiento, acá en Río surge la sociedad civil como un actor cada vez más importante y activo en lo que es la protección del ambiente a nivel global. Después de Río, hitos para mencionar, está la Convención sobre el Cambio Climático, que se empezó a partir de 1995, se fue reuniendo cada año los países firmantes, en lo que se llamó la Conferencia de las Partes. En el marco de esto, en el 97 se presenta el Protocolo de Kioto, también auspiciado por la ONU, por supuesto, y en el Protocolo de Kioto el objetivo era que los países industrializados reduzcan en forma gradual sus emisiones de gases de efecto invernadero, en un promedio de 5,2% en relación a 1990. Esto fue el primer acuerdo internacional que establece obligaciones jurídicamente vinculantes para los países desarrollados. Bueno, después ya en el 2000 está lo que era la Declaración del Milenio, que fue en Nueva York, donde 189 países participaron, y ahí se fortaleció la importancia de lo que era el desarrollo sostenible, al reconocer que las necesidades de un crecimiento económico sostenible con un enfoque en la pobreza y en el respeto a los derechos humanos. Después, 2 años más tarde, la Cumbre Mundial de la ONU sobre el desarrollo sostenible que se hizo en Johannesburgo, también se le dio seguimiento a todos los compromisos asumidos en Río de Janeiro, y en esta ocasión se adoptó lo que se llamó la Declaración sobre el Desarrollo Sostenible. Esta declaración se centraba en el desarrollo y la erradicación de la pobreza, y ahí le da un enfoque jurídico y económico sobre asociaciones públicas y privadas. Ya después, en el 2012, la ONU realiza la tercera conferencia del desarrollo sostenible, conocida como Río +20. Ahí participaron 192 estados, y
y también participaron empresas del sector privado, ONGs y también otras organizaciones. Ahí se redactó un documento que se llamó El futuro que queremos, que en resumen lo que hace es renovar el compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción del futuro. Después ya más actual, en el 2016, un poco con la declaración del protocolo de Kioto, surge lo que fue el Acuerdo de París. Ahí los países firmantes se comprometieron a hacer todo lo posible para evitar que la temperatura promedio del planeta supere los 2 grados centígrados. Eso lo que hizo es que los países desarrollen un montón de políticas con este objetivo. Y otro de los hitos contemporáneos que se puede mencionar fue la opinión consultiva 23, que hablaba sobre el ambiente y los derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí la Corte reconoce por primera vez el derecho a un ambiente sano como fundamental para la existencia humana, así como los impactos de la degradación ambiental y del cambio climático. Cuando hablamos de normativa ambiental, hablamos de que como yo les comentaba al principio, es un conjunto de convenios, leyes, estatutos, reglamentos, tratados, que regulan o instruyen y guían la explotación de recursos del ambiente en el marco de un desarrollo sostenible. Los objetivos principales de la legislación ambiental es establecer las medidas de seguridad y las sanciones para garantizar el cumplimiento de la normativa estipulada para regular los impactos ambientales de las actividades humanas. Este término de normativa ambiental no solo incluye la legislación gubernamental, también puede describir la voluntad de empresas u otras organizaciones para mejorar sus principios, su calidad y sus principios éticos a través de estándares en torno a licencias, franquicias, no son leyes per se, pero actúan como tales en un marco regulatorio. Por ejemplo, existen requisitos ambientales a nivel corporativo de algunas empresas que se exigen para otorgar franquicias o permisos de producción. Cuando hablamos de niveles de normativas ambientales, tenemos las internacionales, nacionales, provinciales y locales, y también las no gubernamentales, que es las que yo hablaba hace un ratito. A nivel Argentina, bueno, como estuvo comentando hace un ratito Jorge, la legislación argentina fue evolucionando de acuerdo en diferentes etapas, de acuerdo a los hitos históricos que comenté hace un ratito. Y dentro de la Argentina tenemos innumerables leyes ambientales que están sustentadas en lo que mencionó Jorge hace un ratito, que fue el artículo 41 de la Constitución Nacional, que fue reformada en el 94. Que no vale la pena que la vuelva a mencionar, porque lo habló hace un ratito Jorge. Y en este artículo menciona lo que se llamó el desarrollo sostenible, o sea, surge el concepto de desarrollo sostenible. En sí, la legislación argentina, tenemos los presupuestos mínimos actuales, los que tenemos ahora, son en general presupuestos mínimos sobre gestión de residuos industriales y actividades de gestión de servicios, presupuestos mínimos de gestión de PCBs, la política ambiental,
también gestión de la información pública ambiental, residuos domiciliarios, bosques nativos, protección para actividad de la quema, protección de glaciares, educación ambiental fue la última, que es la más actual. Estos son leyes de presupuestos mínimos, y después tenemos, por otro lado, leyes específicas ambientales que apuntan, por ejemplo, a la preservación de los recursos del aire, a las que tienen que ver con áreas protegidas, como por ejemplo la ley de parques nacionales y los monumentos naturales, la de la protección de patrimonios arqueológicos y paleontológicos. Después tenemos de defensa de riqueza forestal, legislaciones que tienen que ver con la promoción de energías renovables, como energías eólicas y solares, o desarrollo de biocombustibles, legislaciones que tienen que ver con la preservación y defensa de fauna silvestre, las legislaciones que tienen que ver también con residuos radioactivos, la de hidrocarburos que mencionaba hace un ratito Jorge, y después también protecciones ambientales para la actividad minera, para la pesca, y también importante, la de residuos peligrosos. Después, bueno, a nivel provincial, la provincia también cuenta con un montón de leyes ambientales que aplican a diferentes actividades productivas. Si bien también, a opinión personal, hay huecos que hace falta por ahí especificar o dar un poquito más de detalles con algunas de las legislaciones. La legislación de la provincia de Chubut tiene base en el Código Ambiental, o que se llamó Ley 1135. A cada una de las actividades dentro de la provincia de Chubut le aplica legislación específica de acuerdo a sus aspectos ambientales más importantes. Es importante un relevamiento de estos aspectos ambientales de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolla. Por ejemplo, en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental apunta a determinar todos los impactos ambientales de cada uno de los proyectos y las medidas de prevención y mitigación de los mismos. Y debería hacerse un seguimiento de la prevención y mitigación de los mismos. No estoy diciendo que no se haga, pero por ahí hay algunas falencias en ese aspecto. Dentro del valle inferior del río Chubut, las actividades, los principales aspectos ambientales que se pueden mencionar, entre otros, por ahí, bueno, lo que es actividad agrícola, un poco lo habló hace un ratito Jorge, pero o sea, tenemos el uso desmedido de agroquímicos, la degradación de suelo, el consumo de agua. En lo que es la actividad industrial lanera, si bien viene disminuyendo, todavía tenemos, y uno de los aspectos ambientales principales es el consumo de agua, la generación de efluentes, también la generación de residuos que son peligrosos y otros que no lo son. Para la que es la actividad pesquera tenemos el impacto sobre la biodiversidad. También en la parte de los procesos tenemos el consumo de agua, generación de efluentes y residuos pesqueros, que es muy importante eso. También tenemos actividades de cerámica o elaboración de ladrillos, donde se pueden destacar principalmente lo que es emisiones gaseosas o afectación al aire, también consumo de energía, porque es bastante importante el consumo de energía de este tipo de actividad. Después tenemos en la zona específicamente actividades mineras, específicamente de extracción de áridos, es lo que se puede mencionar,
como por ejemplo, y ahí tenemos impactos como la degradación de suelos y la afectación de la flora y la fauna local por degradación de superficies y disminución del medio donde están viviendo. Después también en lo que es la construcción, la actividad de construcción, tenemos generación de, por ejemplo, residuos inertes, residuos peligrosos, puede también haber desmonte o deforestación si la construcción se realiza en zonas que no son urbanas, y eso es importante. En lo que es el turismo, también tenemos afectación de la fauna por la actividad humana, y en lo que es generación de energías renovables, que también es una actividad que viene creciendo a lo largo de este último tiempo, podemos mencionar por ahí, si bien tiene algunos aspectos ambientales negativos, como el desmonte, por ejemplo, por la construcción de bases y viales, y ese tipo de cosas, es más bien un impacto positivo porque se genera energía que la llamamos energía limpia y renovable. Y cada una de estas actividades va a tener un grupo específico de requisitos legales y que se deben de evaluar en base a la actividad de la empresa y el tipo de proceso. Se pueden realizar relevamientos de diferentes aspectos ambientales relevantes y cuál es la legislación que aplica al respecto. Muchas veces, muchas empresas, especialmente las más chicas, no tienen un conocimiento real de toda la legislación que aplica a sus actividades. Y a veces se desasnan de decir, mira, yo tenía que cumplir con esto. Y entonces es muy importante el relevamiento de los aspectos ambientales y la legislación que aplica a ellos, ¿no? Dentro de la provincia nosotros tenemos varios organismos que se llama como organismos de control. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio tiene registros de las actividades que regula, también tiene financiamiento y posee programas para el acompañamiento de productores. El Ministerio de Ambiente tiene bajo su órbita todo lo que es la gestión de evaluación de impacto ambiental, la gestión operativa de procesos, la gestión de residuos peligrosos. También el Ministerio de Hidrocarburos y Minería tiene regulaciones pertinentes a la actividad hidrocarburífera, como mencionaba hace un ratito Jorge. Dirección de Minas y Geología tiene bajo su órbita la habilitación de canteras y actividad minera en general. Y bueno, la administración, y después tenemos pesca, que también regula toda la actividad, y también la Administración de Recursos Hídricos del IPA, que pone su ojo en todo lo que es recursos hídricos. Bueno, ¿por qué es importante el cumplimiento de requisitos ambientales? En principio, el conocimiento de qué tipo de requisitos ambientales se debe cumplir de acuerdo a la actividad que estamos haciendo, es prevenir los daños ambientales, ¿sí? Gran parte mucha de la legislación, como yo les comentaba, regula los impactos al ambiente. Hay algunas falencias en algunas, pero bueno, es importante tenerlos en cuenta. También, como mencionaba, tener conocimiento sobre todas las obligaciones legales de cada una de las actividades también evita sanciones. Para las empresas mejora la imagen pública, es decir, una empresa que es respetuosa con el ambiente tiene un reconocimiento social, y también genera confianza, tanto a sus propietarios, también confianza con sus empleados, con los inversionistas, con otros socios comerciales, lo cual hace que la empresa sea más competitiva, ¿no? En conclusión, es necesario que se promuevan
tener actualizado todos los requisitos legales, tanto privados, en los ambientes privados o públicos, que se realice un relevamiento de los requisitos legales que le competen y que se evalúe en qué porcentaje se está cumpliendo con estos requisitos legales. Bueno, y creo que nada más. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, todos se presentaron, así que bueno, me voy a presentar. Yo soy arquitecta de profesión. Tengo una diplomatura en posgrado en Derecho Ambiental, Economía y Cambio Climático, y actualmente, bueno, estoy haciendo el diplomado de posgrado de bases y herramientas para la gestión integral de cambio climático, que esto surge en el marco del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, está dictado por la Universidad de Quilmes y la Universidad de Jujuy. Es un programa que está avalado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este curso, que bueno, está en la corte, la segunda corte, que está dictando, surge por la ley Yolanda, ¿sí? Que es la ley bueno, que obliga, en cierto modo, a todos los funcionarios a estar como capacitados en todo el tema del cambio climático. Y después, bueno, también estoy haciendo el máster en Ambiente y Desarrollo Sustentable en la Universidad de Quilmes Virtual. Después tengo como cursos agregados relacionados con energías renovables, eficiencia energética, gestión urbana, que son todos del Instituto Nacional de Administración Pública, porque bueno, trabajo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Y bueno, más o menos ese sería como mi biografía. Y también, bueno, soy docente en la escuela técnica de acá de Trelew, la Extenet, que conoce más. Bueno, voy a compartir pantalla, pero bueno, yo voy a hablar del uso responsable de la energía, pero para comenzar, bueno, quiero contar un poquito qué es la energía. La energía suele ser definida como la capacidad para producir trabajo. Bueno, que podemos decir que la energía es todo aquello que es necesario para poder lograr algo. Por ejemplo, yo voy a ejemplos como más de la calle, digamos, más, no tan, o sea, de lo cotidiano nuestro. Que si uno va a tomar el colectivo, es porque está utilizando energía química proveniente de combustibles. Si uno mira televisión, está utilizando energía eléctrica proveniente de la red. Y bueno, de la misma manera, si el árbol quiere crecer, necesita utilizar la energía que viene del sol, y nosotros, bueno, durante la noche continuamos utilizando energía química. En todos los casos utilizamos energía para nuestras vidas, y bueno, la vamos modificando y produciendo. Producción de efectos. Bueno, entonces, yo lo que quiero es hacer como un pantallazo rápido de estas energías. Voy a hablar más que nada de general, y después voy a ir bajando, digamos, yo no voy a hablar ni de Chubut, sino de uno mismo, ¿no? De las acciones que uno puede hacer para colaborar con este cambio climático. Entonces, bueno, existen diferentes formas de agruparnos. Acá yo las agrupé, una de las formas que más se usan, que es energías primarias y energías secundarias. Cuando las personas utilizan electricidad en su casa, esto tiene toda una trayectoria, ¿no? Bueno, la trayectoria puede venir de diferentes energías químicas. Entonces, como está diciendo, tenemos la energía química y la secundaria. Las energías químicas, bueno, se las denomina primarias, porque los recursos vienen directos del viento, del sol, del gas, del agua, entre diferentes cosas, ¿sí?
bueno, las que tenemos acá son el petróleo crudo, que es una, bueno, todos saben, es una sustancia compuesta por una mezcla de hidrocarburos, hace un rato por quien nombró, nosotros tenemos un alto porcentaje en Argentina de yacimientos subterráneos. Después tenemos el gas natural, que es mezcla de gases. Después tenemos la biomasa, ¿sí? Que es una materia orgánica susceptible de ser convertida en combustible. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser, el más común es la madera. Tenemos la hídrica, que es una energía cinética y potencial que contiene el agua. También tenemos energía hidráulica acá en la provincia. Bueno, después está la energía nuclear, que se representa por esta U, del uranio, ¿sí? Uranio 235, el carbón mineral, que es la roca sedimentada formada por hidrocarburos, ¿sí? Que tiene un alto contenido de carbono, solar, transferida a través de la radiación electromagnética, la eólica, que bueno, nosotros tenemos mucho en Perú también, que es la energía cinética contenida en el viento, y la eficiencia energética, que es más en lo que yo quiero apuntar en este conversatorio, que ahora se la considera como una fuente más de energía, porque genera ahorro energético asociado a usar o maquinaria eficiente, en el caso de las industrias y demás, y a nosotros realizar desperdicios de energía. Bien, entonces todas estas energías, ¿sí? Bueno, todas estas energías las podemos dividir, las podemos contar como renovables y no renovables. Cuando hablamos de energías renovables, estamos hablando de energías que se caracterizan por utilizar recursos naturales capaces de renovarse limitadamente. Bueno, en el caso de la biomasa depende del uso que se haga de la misma, pero en el resto sí son capaces de renovarse. Y el impacto ambiental de las energías renovables es de menor magnitud, dado que no generan contaminantes del tipo de los contaminantes de combustibles fósiles. Bueno, se sitúan en las regiones cuando nosotros utilizamos o queremos recurrir a una energía renovable, tenemos que hacer una especie de estudios para saber en qué región qué regiones están en condiciones para poder hacer su instalación, ¿no? En muchos casos, estas regiones están lejos de los centros de consumo, donde en realidad se montan las grandes centrales. Y por el otro lado tenemos las energías no renovables, ¿sí? Son aquellas cuyas reservas naturales son finitas, como tenemos ahí el petróleo, el gas natural, el gas nuclear y el carbón. Si las utilizamos no se regeneran en tiempos geológicamente cortos, pueden tardar millones de años. Dentro de estas están los combustibles fósiles, que son, bueno, son las que más emisiones de efecto de gases de efecto invernadero producen. Todas estas, las energías no renovables, generan emisiones nocivas para la atmósfera y para el ambiente, que bueno, como dije recién, no favorecen al cambio climático. Para hacer el uso de estas, de ahora en más, tenemos que hacer uso como eficiente, restringirlo lo más posible, en tanto, bueno, si las políticas ayudan, se vayan difundiendo las nuevas formas de energía que son las renovables. Bueno, y después, antes hablamos de las primarias, ahora tenemos las energías secundarias, y entre las actividades, después de, a través de un producto de transformación y elaboración de los recursos energéticos primarios, que son las fuentes, tenemos las energías, encontramos las energías secundarias. Bueno, tenemos los derivados del petróleo, como el oil, gasoil, el queroseno, el nafta, la nafta, el coque,
electricidad, tenemos hidrógeno, biocombustibles, que son el biodiesel o bioetanol, y el gas rotador de oro. Bueno, acá tenemos los procesos, empezamos a encontrar los procesos de transformación, comenzando con la energía primaria. ¿Sí? En este slide lo que podemos ver son todos los procesos en los que se transforma la energía primaria, que es digamos que es el recurso que nosotros tenemos, en una energía secundaria. Acá podemos ver que este esquema es como un resumen de los tipos de energías y cómo son sus transformaciones, desde la fuente, ¿no? Desde la fuente hasta su uso final. El uso final es residencial, los que aparecen acá, residencial, transporte, industria, agropecuaria y comercio y público. Más voy a enfocar en este momento en la residencial, porque bueno, es el que nos compete directamente en este momento a nosotros. Bien, cuando nosotros pasamos, yo te quiero mover el slide con el mouse y en realidad no me lo permite. Acá lo que encontramos es una cadena energética, que es muy parecida, es el mismo slide que el anterior, lo que quería mostrar era que se van generando distintas transformaciones desde que tomamos la energía primaria, renovable o no, y va teniendo distintas transformaciones en su proceso hasta que llegamos al centro de consumo y bueno, y de ahí se distribuye directamente a los que generan la demanda, ¿no? Lo que lo vamos a usar. En esa cadena hay pérdida de energía, ahora vamos a hablar bien de eso. No sé cómo andamos con los tiempos, por eso yo me estoy apurando un poco, o estamos tranquilos como para seguir, Emilio. No, bien, bien, Ale, vamos bien. Bien. Bueno, la energía útil, nosotros individualmente tenemos que pensar en el gas, en la electricidad, el agua, todas esas energías que entonces estos procesos tenemos que tener en cuenta. Bueno, y llegamos a la ley, bueno, es importante destacar esta ley, que es la Ley de Conservación y Transformación de la Energía, que es parte de esta ley, es el famoso teorema que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, o dicho en otras palabras, nada se pierde, todo se transforma. Lo importante de destacar acá es que cada transformación de la energía se va degradando en esa transformación que estamos viendo antes. Entonces, este proceso, la energía se degrada y se pierde calidad. Cuanto menores sean todas estas pérdidas, más eficiente va a ser el proceso de transformación. Para visualizar, quiero decir algo más sobre eso, para visualizar la vinculación entre las diferentes fuentes de energía, recurrimos a un concepto que antes lo dije, que es la cadena energética. Esto permite como comprender un poco cómo va la energía desde su origen hasta su fuente final. Y como venimos hablando de energía, también la Tierra, ¿sí? La Tierra también necesita de la energía que recibimos del Sol para dar vida. La atmósfera permite la entrada de los rayos solares. La atmósfera, la atmósfera permite la entrada de los rayos solares, ¿sí? Y cuando llegan a la Tierra, esta se caliente, también emite calor. Pero algunos gases de la atmósfera, que son los gases que tenemos en la atmósfera, ahora vamos a decir cuáles son, impiden que esos rayos puedan volver, digamos, salir del planeta, volver a la atmósfera, y quedan como que rebotan y vuelven a tocar a la Tierra. Y bueno,
Esto es lo que genera lo que se llama el efecto invernadero. Los gases que nosotros que se generan, porque bueno, el efecto invernadero en realidad es un proceso natural que, como dice ahí, que calienta la superficie terrestre y también la baja atmósfera. Si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce en consecuencia algo indeseado, que es el calentamiento global. Estos gases de efecto invernadero que aparecen que son producto de todos los procesos que venía nombrando antes, todos los procesos de transformación de la energía primaria en la energía secundaria hasta que llega al domicilio o a su destino final, estos gases que generan son el dióxido de carbono, lo estoy nombrando de arriba hacia abajo, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, y después están los fluorados, que comúnmente se les llama que es el perfluoro de carbono, el hidrofluorocarbono y el hexafluoruro de azufre. Estos dióxido de carbono y el metano son como los más potentes y los que en mayor cantidad tenemos en la atmósfera, que no nos permite, que nos está provocando el efecto invernadero y el calentamiento global. Nosotros somos creantes que el cambio climático nos está haciendo descalentar el planeta. Y bueno, el hombre transformó su entorno, ¿sí?, en busca de bienestar. Desde que descubrió, digamos, el fuego e inventó la rueda, desde siempre el hombre transformó todo su entorno en busca de bienestar, como puse ahí. Y está bien, como dijo en un momento Jorge, logró un montón de avances y descubrimientos, pero bueno, alteró lamentablemente los ciclos propios de la naturaleza. Entonces las industrias, tenemos una secuencia como media rápida, pero como que todo se desató a partir de la revolución industrial, de la época de la revolución industrial, las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas, la quema continua de combustibles fósiles, esto provocaron un constante aumento del volumen de los gases que quedaban alojados en la atmósfera. Y esos, bueno, son los que generaron los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, como decía antes, es uno de ellos y es el resultado de casi todas las actividades humanas, desde las pequeñas acciones que nosotros hacemos todos los días. Obviamente que los efectos más fuertes hacen las industrias, el ganado, que hay, bueno, el ganado en realidad, el efecto del ganado es el metano. Y, por ejemplo, nosotros, por el hecho de dejar una luz encendida, también estamos generando un cambio en el clima. Lo que pasa es que, bueno, nosotros como estamos habituados a tener determinadas acciones cotidianas, no nos detenemos a pensar cuál es todo el proceso desde que se generó esa energía primaria, de dónde se extrajo, cómo fue todo ese proceso, toda la transformación, la adaptación y demás, hasta que llegó a mi domicilio. Todo eso tuvo un gasto para que yo tenga digamos, sin sentido, una luz prendida. Entonces, bueno, cuando empezamos como a darnos cuenta de todas estas pequeñas acciones, podemos colaborar con el cambio, a favorecer el cambio, a mitigar los efectos de gases de efecto invernadero. Entonces, como decía, al tener una luz encendida o un incendio forestal, como bueno, hemos tenido mucho en los últimos años, que todos son parte de esta cadena de contaminación global.
y bueno, puede, ya lo comentaron mis compañeros también, pueden poner en serio peligro el futuro de la vida de la Tierra y o sea, de la existencia nuestra, de todos los ecosistemas y obviamente de nosotros. Y una de las tantas causas, ¿no es cierto?, del cambio climático son las emisiones que generan estas acciones nuestras, de las que me gustaría ir comentando, porque quizá podemos adoptar otras maneras de proceder a diario que nos podemos colaborar. Bien. Bien, esto es un poco una historia, ¿no?, que desde mediados del siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX, toda la tecnología fue cambiando de forma radical nuestro modo de vida, y bueno, empezamos a consumir productos, comprar que estaban diseñados como para hacer la vida, las tareas nuestras cotidianas, y tener confort, y que todo sea más fácil y cómodo. Pero a medida que, bueno, fueron aumentando y evolucionando, todo este confort, también consumían más energía y producían más contaminación. Nosotros, bueno, constantemente nos encontramos rodeados de maquinarias, de objetos que nos facilitan la vida y que nos hacen muchas veces, de los que muchas veces dependemos. Como decía recién, crecieron exponencialmente en las últimas décadas. Antes nosotros prendíamos un ventilador de techo, ahora lo cambiamos por un aire acondicionado, donde poníamos un solo enchufe, ahora colocamos 5 dispositivos eléctricos al mismo tiempo. Entonces, si cada una de las personas hacemos esto, estamos como cambiando las variables de consumo y se nos está yendo de control. Entonces, cuidar, acá digo, cómo podemos nosotros cambiar o ayudar en las acciones cotidianas que impacten las emisiones, y bueno, cuidando esa energía. Cuando hablamos de energía no es solamente la energía eléctrica, sino también el agua, el tema de los residuos, que habló Emilio, son muchos los temas que podemos tener en cuenta en el diario vivir. Por ejemplo, en una vivienda tipo, con el equipamiento típico de una familia, tenemos un consumo de alrededor de 550, 580 kWh bimestrales. De ese consumo, el 20% se la lleva la conservación de alimentos, o sea, la heladera. Hay productos que tienen un consumo puntual como muy importante de energía eléctrica, por más que uno lo use menos, que una heladera está a las 24 horas enchufada. Hay productos que por tener una resistencia eléctrica, como son las planchas, las cocinas eléctricas, los hornos eléctricos, las estufas a cuarzo, e incluso los lavarropas, gastan más de lo que gasta la heladera. Una característica que nosotros podemos tener en cuenta como consumidores es, a ver si puedo correr esta barra. Entonces, les decía que como consumidores lo que podemos empezar a mirar es el etiquetado que tienen los productos que compramos. Por ejemplo, en el caso de las heladeras, el etiquetado va, como dice ahí, desde la A hasta la G. Y bueno, si nosotros podemos comprar una heladera que esté etiquetada con la letra A, estaríamos ahorrando algo más de un 70% si hubiésemos comprado una heladera tipo G, ¿no? Una heladera de la categoría G. Así como está la eficiencia energética para el etiquetado de la heladera, hay de otros productos, aire acondicionado,
el termotanque, hay diferentes productos que podemos también tener en cuenta el etiquetado como para poder reducir el consumo y pensando también primeramente en nuestra factura para pagar. Bien, acá tenemos también el tema del etiquetado de los aire acondicionados. Una cosa que quería decir era también que las estufas eléctricas en invierno y los aires acondicionados consumen muchísimo electricidad o épocas, ¿no? Y los aires acondicionados se recomiendan, lo deben haber escuchado bastante, que tenerlos entre 23 y 25 grados, finalmente en 24, que es cuando su consumo energético adicional puede bajar entre el 5 y el 7% por cada grado que nosotros bajamos. Uno de los grados que se recomienda es tenerlo en 24 grados. En el caso de los electrodomésticos que tienen la función de stand-by, es un engaño, porque en realidad cuando está en esta función también está consumiendo. Y que esa lucecita yo la multiplico por el tiempo que está encendida, o sea, por 24 horas, 365 días del año, por año, y eso lo multiplico por millones de personas que tienen varios artefactos en la casa, con la lucecita encendida. Uno siempre deja encendido el televisor o el equipo de audio con esa luz de stand-by, ese impacto es grande. Muy grande. Bueno, y el rol de los individuos, lo que apunto con esto es del rol que pueden tener en forma aislada los individuos cuando la contribución, uno puede pensar que esa contribución es pequeña, pero si la empezamos a contabilizar por todos los individuos en conjunto, tiene un porcentaje importante de mitigación de las emisiones. Por lo tanto, es importante que tengamos como pequeñas acciones que sean firmes y sostenidas, relacionadas con el consumo de los que hablábamos recién, también con lo del agua, con el combustibles fósiles. De los combustibles fósiles, lo más asociado que tenemos cercano es el tema del uso del agua. Lo de la huella del carbono, en la página, nosotros podemos hacer como un estimativo de cuál es con una herramienta que tiene el calculador de carbono, que está en la página de ambiente. Nosotros podemos sacar, averiguar cuál es la cantidad de gases de efecto invernadero que generamos, nosotros como personas. Un promedio de un estudio que hizo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cada argentino o argentina produce 6 toneladas de dióxido de carbono al año. Las emisiones, así como nosotros sacamos la huella de carbono relacionada nosotros, personas, también tienen huella de carbono todas las actividades y los productos, ¿sí? Se puede, si queremos medir las emisiones vinculadas al transporte de una persona o cualquier consumo de energía, se puede hacer. Y también las emisiones generadas de los residuos también. Como decía antes, ya lo habló Emilio, el tema de los residuos. Yo lo voy a hacer como corto, pero es otra de los residuos que van a parar al relleno sanitario, generan una descomposición que es muy peligrosa, ¿sí? Que es el metano, y que también tiene efectos bastante importantes sobre el cambio climático. Cuando nosotros multiplicamos todas estas actividades que veníamos diciendo, genera cada vez
más emisiones y más problemas para el cambio climático. Y lo que tenemos que, yo lo que quiero hacer es darles como unos tips, por ejemplo, si habíamos llegado entonces a la huella de carbono, que no solo la emitimos nosotros, sino que todos los productos de consumo. Y bueno, así como las emisiones de gases de efecto invernadero que no comienzan cuando los productos llegan a nosotros, como pudimos ver en la cadena de emisiones, tampoco terminan cuando nosotros los usamos, sino que después tenemos que residuos. Y la solución al problema de los residuos radica principalmente en intentar no generarlos o buscar todas las formas posibles de reducirlos, de todas las R que conocemos, y que es lo que se llama la reducción en origen. Y esa actitud, bueno, individual de conducir los residuos, de reducir la cantidad de residuos que va a disposición final, es comprando también bienes con menor cantidad de embalaje, o comprando pilas descartables, puede ser otra opción, comprando productos de limpieza más concentrados que se puedan diluir adecuadamente. En definitiva, es comprando todo tipo de bienes que sean más durables. Con el tema también de la electricidad, pensar en comprar focos de bajo consumo, que eso también en algún momento, en el 2007, el gobierno argentino hizo una convocatoria para reemplazar voluntariamente los focos incandescentes por unos de bajo consumo en el marco del uso racional de la energía. Bueno, se hizo en un periodo, es ideal uno seguir tendiendo a eso, a seguir invirtiendo, pues, en cierto modo, cambiar las luminarias de la vivienda y todo nuestro entorno. Y después, bueno, otra de las cosas que le había nombrado era el ahorro también con respecto al uso del agua. Cuando nosotros usamos el lavarropas, intentar poner un lavado completo, en vez de hacer, que va a gastar mucho menos agua y mucho menos energía, que hacer 2 lavados al lavarropas a la mitad. Y después, bueno, cuando lavamos un auto, en vez de usar la hidro o una manguera, de repente decir, bueno, que lo voy a lavar con un balde y con jabón. Ese despilfarro de agua también significa despilfarro de energía. Y como venimos diciendo, y vuelvo a reiterar, seguimos emitiendo gases de efecto en la atmósfera. Y bueno, todos los habitantes tendríamos que ir como buscando un poquito de esto. Y bueno, y cierro porque así le damos un cierre a esta charla. Y bueno, como lo que les decíamos, esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia, y bueno, la idea siempre es poder difundir todo aquello que vamos aprendiendo en el camino. Y agradecerles y pedir disculpas por el inconveniente con la máquina. Bueno, Ale, muchas gracias. Y bueno, los imprevistos energéticos tienen que ver también con algo de lo que estamos hablando hoy acá. Una pregunta, ya que estamos acá. ¿Puede ser que lo haga? ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, sí. La pregunta es a veces relativizar el sentido de esta nueva energía de la cual estamos tratando, que es la energía, digamos, renovable, y la necesidad de todos los recursos que hacen falta para llevarla adelante. Atrás de un molino hay unas cuantas toneladas de cobre, ya sea
lo que se lleva hasta el transformador o lo que está dentro de una bobina generando energía. Hay unas cuantas miles de toneladas en una caja de engranaje y hay una huella de carbono mucho más importante en la fabricación de un molino, que nos lleva a pensar también de a ver si metemos en la cuenta el equilibrio, porque no es razonable hablar simplemente de que es una energía limpia, sino que es una energía que necesita de mucha más energía para fabricar palas de fibra de carbono y todo lo que es necesario, las toneladas de acero que van en una fundición, los 600 metros cúbicos de hormigón que es necesario para aplicar a cada transformación. En esto quiero decir que muy interesante todo lo que podamos hablar de la energía renovable, pero que para realizarse tiene que hacerse uso de la energía convencional y más aún de muchos recursos que todavía no van a estar explotados. Es decir, inclusive en el mundo se habla de lo que va a subir el valor del cobre por la necesidad de estas energías renovables. Y con esto también, porque las energías solares dependen del litio, la extracción del litio depende del transporte, y bueno, o la generación de hidrógeno va a necesitar toda una maquinaria y toda una ingeniería al respecto. O sea, hay una transición, y esa transición tiene un valor y yo creo que es necesario explicárselo a la gente también. Porque si no, pareciera que el mundo vive un poco engañado en cuanto a lo que significa esta transformación. Nada más que eso, que yo creo que por ahí se podría agregar como un anexo a lo importante que es las energías renovables, pero que también tienen sus consecuencias y que, bueno, vamos a seguir, digamos, sin poder disminuir por ese sentido. Nada más que eso. Gracias, Daniel. Daniel Porte está levantando la mano. Daniel. Hola, buenas noches, buenas tardes o buenas tardes a todos. Entré un poco tarde, muy interesante lo que escuché y bueno, como les decía ahí por el chat, al mundo, a nosotros nos están diciendo por YouTube, por el noticiero, uno por donde puede se informa. Supuestamente este calentamiento global había disminuido con el tema esto de la pandemia porque el mundo había bajado sus gases, había bajado sus consumos, las fábricas no producían todo lo que tenían que producir, por ende había menos monóxido de carbono en el ambiente y supuestamente se había cerrado la capa de ozono, por eso es que volvieron los delfines a Venecia, por eso es que los mares están más tranquilos, bueno, las aves están entrando a las ciudades porque, bueno, por todo eso que estamos viendo. Entonces yo creo que ya lo del tema de la energía ya la tenemos clara el planeta. Los seres humanos tenemos bien claro qué pasa con la energía. Lo que está pasando con la energía es que no tenemos políticas de Estado, no tenemos política de Estado a largo plazo que nos den la seguridad jurídica de que esa energía que están utilizando no está contaminando nuestros ríos, nuestros mares, nuestro alimento, por otro lado. Entonces, es lo mismo que está pasando con la minería. El planeta, o Chubut en este caso, vivimos arriba del cobre, vivimos arriba de minerales que el mundo está deseando y nos estamos negando a la minería. Sin embargo, no es que nos neguemos a la minería, porque todos tenemos celulares, todos tenemos aire acondicionado, todos tenemos relojes, todos tenemos GPS, todos tenemos un montón de equipos que dependen de la minería. No somos estúpidos, pero tampoco queremos que venga la minería si no hay un organismo de control que nos asegure de que ese trabajo se está haciendo bien. Eso es lo que está pasando. Y otra política de Estado que se podría tomar, yo digo, ya estoy cansado de ver molinos eólicos por todos lados. Miren que ahora en este momento estoy en Puerto Belgrano, Punta Alta. Y acá también hay molinos de eólicos. Y yo digo, ¿dónde se va toda esa energía de molinos eólicos? ¿Por qué la Argentina no se maneja con energía eólica? Chubut, ¿por qué no se maneja con energía eólica? ¿Por qué los chubutenses tenemos que pagar lo que estamos pagando de luz? Bueno, aparte de la gran investigación que hizo Ramón, ¿no? Y que nos alertó a toda la sociedad, porque muchos de los chubutenses no sabíamos lo que estaba pasando ahí en la cooperativa. Pero, ¿entienden a los que voy? Ya sabemos todo lo que está pasando. Acá lo que falta es una política dura, una política honesta,
y a largo plazo, me parece. De igual modo, es muy interesante todo lo que estoy escuchando, muy interesante. Carlos Moreno quería comentar. ¿Cómo, Tomás? Carlos Moreno quería comentar algo. Ah, Puede activar la voz si quiere, no, no hay problema. Bueno, entonces, perdón, sigo y cierro. Y yo estoy dispuesto a ayudar a aquella entidad o organización, como en este caso FUDEPA, creo que en Chubut está haciendo un muy buen trabajo de sociedad, que me estoy enterando a través de Ramón y que lo estoy siguiendo. Ojo, yo estoy afiliado a un partido político y he sido apoyado a otro partido político, pero acá no se trata de partido político, se trata de sentido común, de sentido humano, de sentido qué queremos hacer con nuestra vida, con nuestro planeta, qué le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. De eso se trata. Si no entendemos eso, todos los trabajos que nosotros hagamos y nos matemos en grupo, vamos a hacer grupos minoritarios haciendo cada uno tirando para su lado, haciendo investigaciones muy interesantes, otras aburridas, otras estúpidas, otras ya obsoletas porque ya vencieron, pero el tema es que la apliquen esta investigación, este trabajo que está haciendo la sociedad en políticos que apliquen ese conocimiento y que lo lleven a cabo. Y si en eso me necesitan, cuenten conmigo. Gracias. bueno, de todos modos, igual sí, la charla se hizo un poco extensa por las razones que todos vivimos. Quiero destacar primero y agradecer la participación a las personas que invitamos a esta charla. La idea es que estas charlas se repitan, a lo mejor rotarán los oradores, buscaremos gente con otros conocimientos en cuestiones hídricas, en cuestiones de aire, en cuestiones marítimas, que los hay, y a montones por suerte, pero en los últimos tiempos empezábamos a notar que nos estábamos como perdiendo en la cuestión diaria de la pandemia y un montón de cosas vinculadas a la cuestión de la provincia que todos ya conocemos, y empezamos como a dejar de hablar de las cosas importantes, ¿no es cierto? O que nosotros tratamos de plantear en la fundación y hacia la comunidad. Así que no lo quiero extender más, les agradezco a los participantes.